Hoy vamos a seguir una secuencia que empezamos ya hace unos cuantos meses, específicos de cómo los animales, ¿ok? Tanto desde los más insignificantes que nosotros no conocíamos hasta unos que son domésticos, pues nos aportan a nuestra vida, específicamente en lo que es la terapia, tanto farmacológica como psicológica y terapia física, no la podemos dejar aparte. Nosotros empezamos a trabajar con esto, yo no sé si fue por accidente, y empezamos a trabajar con el mundo vegetal, después pasamos a los microorganismos, a los protozoarios, y llegamos a los animales más cercanos a nosotros, más grandes. Y en ese punto, pues yo me decía, ¿y cómo yo voy a manejar esto? ¿Cómo lo voy a estar eh, 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 ma- presentando? Porque para mí como que era muy poco lo que lo que aportaban los animales. Y me he dado cuenta que es todo lo contrario. No solamente nos aportan compañía, sino medicina. ¿Ok? Y de eso se trata. Les voy a ser bien franco. La presentación yo la hice como pensando que con esta yo terminaba el ciclo. La cosa es que comencé a hacer la presentación con un solo tema en mente y terminé con cinco. Cinco es como que demasiado mucho, demasiada información, demasiada eh, eh, espacio y no lo queremos hacer abrupto, no queremos hacerla muy densa porque queremos que cada uno de nosotros de una u otra manera participemos, aportemos. En Inepsis, el interrumpir la presentación no es algo negativo, es todo lo contrario, es algo positivo. Así que vamos a comenzar hablando de los otros reinos, las aportaciones de los avances a la medicina moderna del reino animal. Esta sería la tercera presentación que la subtitulé Animales Terapéuticos. Como les decía, hay que pasarlo bien. Si nosotros tomamos la decisión de reunirnos hoy por 2 horas aproximadamente para compartir, vamos a disfrutarlo. Así que aprender es una forma de disfrutar, porque estamos expandiendo nuestra conciencia, adquiriendo nuevos conocimientos o reafirmando algunos otros. Como les mencioné, a participar. A veces no lo sabemos todo, pues nos llamamos la asignación para buscarlo. A veces no lo entendemos todo, pues para eso preguntamos. Inclusive aportamos. En las preguntas siempre se sacan otros temas interesantes por donde conducir eh, los temas futuros. Como una costumbre que adopté del hermano Edgardo, era siempre agradecer. Hay que agradecer al mundo espiritual que nos permitió hoy llegar hasta aquí, al mundo espiritual que, que rodea, que energiza y magnetiza a Inepsis y a todos sus miembros. También a todos ustedes por estar con nosotros. Siempre comienzo con una reflexión. En esta me fui bien judeocristiano y me fui al Viejo Testamento, al libro de Eclesiastés, y busqué algo y es bien interesante. Todavía le estoy dando vuelta a la cabeza porque dice así, porque el destino de los seres humanos y el de los animales es el mismo. Como mueren los unos, así mueren los otros. Todos ellos tienen el mismo aliento y los seres humanos no tienen ventaja sobre los animales. Todo es vanidad. Para mí es bastante complejo, pero algo que me gustó es que no nos hace a nosotros, los seres humanos, dominantes sobre la naturaleza, sino nos pone en par. Nosotros debemos respetarla, debemos contribuirle y debemos aprovechar los beneficios. En este caso, habla de los animales, yo diría de toda la naturaleza. Siempre coloco una foto, esta es cerca de mi casa en Ocean Park, y esa nube me cautivó y desde el auto tiré la foto y así quedó. Un atardecer de lo más interesante. Habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar.
Hoy vamos a estar trabajando, como mencioné anteriormente, el tema de los animales. Siempre empezamos con una introducción que tiene muchos puntos repetitivos para tratarlo de alar a que sea el hilo conductor a través de la serie. Y, pero en un momento dado vamos a comenzar con ejemplos específicos de animales que nos ayudan en la terapia de la medicina de hoy. ¿Ok? No estamos hablando de algo del pasado, sino actual y mirando siempre hacia el futuro. Y yo creo El que eso... Alberto, Mande usted. que yo quería decir lo de la Eclesiastés, que tú dices de la Biblia, eh, y ese es un pensamiento muy bello y hay que ser quizás un poco más preciso. El Viejo Testamento era de la tradición judaica, del judaísmo, no era del cristianismo. El cristianismo cuando adopta esto, pues lo Claro. trae, pero es realmente ya, esto es parte de la filosofía judaísta, o judaica, perdón, y que porque las personas eh, eh, pueden pensar que toda la Biblia nace dentro del cristianismo, ¿no? Y el Viejo Testamento es una aportación a la espiritualidad desde el judaísmo. eh, el cristianismo es ya parte del Nuevo Testamento, donde surge y se usa la figura de Jesús como si Jesús fuera un Dios, lo cual, pero eso es un tema para otro día. Gracias. No, gracias a ti, Víctor. Te lo agradezco. Como le iba diciendo, en un momento dado vamos a empezar a trabajar con animales y con y sus beneficios específicos a la medicina de hoy día. En algunos de ellos vamos a ver la evolución. Nosotros siempre decimos que la ciencia es evolución, igual que el espiritismo es evolución. Se corrige, se expande, se reenfoca, se redirige. Y así vamos a estarlo viendo hoy. Siempre empezamos con los beneficios de los animales. de, a nivel individual nos dan salud mental, nos ayudan al bienestar físico, nos ayudan a desarrollar habilidades, nos ayudan a crear el sentido de responsabilidad desde que somos niños y a la autoestima sobre todo. ¿Ok? Eh, que es un beneficio directo. También a nivel ecológico, pues ellos aportan en nuestros ciclos de vida también a la misma naturaleza. Por ejemplo, tenemos cuando el estiércol que se usa de abono en el suelo, la polinización, ¿ok? Estaba oyendo que eso fue de los temas que tuve que sacrificar, estaba el de las abejas. Pienso tocarlo en otro momento, pero eh, estaba oyendo a esta persona especialista con las abejas y nos mencionaba que si las abejas desaparecieran, el impacto tan grande que iba a haber en la naturaleza, en la polinización de las plantas, iba a ser tan grande que era bien probable que a los 4 meses ya el ser humano, nosotros, empezáramos a padecer de escasez de alimentos, dado a que no estaba la polinización. La dispersión de semillas, lo vemos en las aves, en los murciélagos que tienen esa encomienda, esa labor de mover las semillas de un sitio a otro. ¿Ok? También tenemos beneficios económicos. Nosotros, hay industrias completas que se dedican a, a proveernos alimentos, desde la leche hasta la carne, textiles, inclusive transportación, que algunos de ellos han sido suplantados por otros, pero todavía permanecen. Investigaciones. Nosotros no sabemos cuán importante es la presencia de animales en el desarrollo de medicamentos. Se prueban muchas veces en animales o en tejidos de animales antes de llegar a los humanos, en prototipos de animales, de forma tal que ellos muchas veces sacrifican sus vidas para el beneficio de la ciencia y para el beneficio de la humanidad. Y lo pasamos por alto. Así que, habiendo dado esa introducción, llegamos entonces a empezar a trabajar en pleno
con el reino animal. Eh, en notas generales, muchos de los animales, pues, producen compuestos, y eso lo hemos visto en las clases anteriores. Producen compuestos que eventualmente se pueden catalogar como medicamentos o toxinas que se pueden modificar y tienen efectos terapéuticos o eh, desechos, inclusive como la orina, pues, o desechos metabólicos que se pueden utilizar en la medicina. No lo reconocemos, pero de eso se tratan este tipo de charlas. También es que lo conocemos que los animales que se utilizan en terapia física, que lo hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, la equinoterapia, donde los caballos se utilizan para niños que tienen alguna, algún reto en su desarrollo, tanto físico como mental, y se puede canalizar de esa forma. Así que esta presentación, como menciona aquí, pretende explorar algunos de estos animales y algunas de sus contribuciones a la medicina de hoy. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con la serpiente, las culebras, las víboras. Y lo escogí porque primero me interesó solamente una noticia que encontré, empecé a explorarla y vi que había un mundo detrás de la serpiente. Nosotros por alguna razón la serpiente no, para mí no es de mis animales. Voy a buscar la forma de expresarlo, que yo me atraigan, o tal vez algo cultural, tal vez algo de la enseñanza, pero a nivel terapéutico tienen muchos beneficios. El primero de ellos es con los antídotos. Las serpientes, todos sabemos que nos pueden causar muchos problemas si nos muerden, y ese veneno nos puede causar una sintomatología en nuestro cuerpo que puede ser detrimental y nos puede llevar a la muerte, desde problemas de coagulación en en la sangre, y puede ocurrir de ambos lados, o que licúe demasiado la sangre, o todo lo contrario, que cree trombos, que son coágulos que van a correr a través del cuerpo, y entonces cuando llega a sitios específicos como cerebro, pulmón, pues nos puede causar unos problemas gigantescos. También nos puede lesionar los músculos y podemos tener parálisis, necrosis, porque eventualmente el tejido empieza a morir. También puede ocurrir lo que sería un shock anafiláctico, y nos empieza a bajar la presión arterial, la presión sanguínea, por ese veneno nos puede bajar. Al bajar la presión sanguínea, pues significa que no bombea ni se mueve la sangre a través de nuestro cuerpo. De esa forma, pues no llega a los riñones suficiente sangre para ser filtrada y empieza a estancarse. ¿Ok? Empieza a emposarse. Así que los riñones, por un lado, pierden su función, y por otro lado, nosotros, a nivel, como no se está moviendo la sangre, empieza a crear coágulos. Eso nos sigue dando problemas en el sistema nervioso, reacciones alérgicas, hinchazón en las áreas en que hubo el contacto. Así que, en resumen, si una serpiente venenosa nos pica o nos muerde, vamos a tener posiblemente un problema grande. Pues algo que yo sabía, pero no lo había repasado hacía mucho tiempo, es que los antídotos a los venenos de la serpiente se obtienen de ese mismo veneno. ¿Ok? El antídoto, ¿qué es un antídoto? Un antídoto es un medicamento que se le va a administrar a la persona que ha sido picada o mordida por una serpiente, para impedir que ese veneno haga todo lo que acabamos de describir. ¿Ok? Y que va a causar, por ejemplo, en los tejidos un problema grande. Así que voy a darle este medicamento que es un antídoto. Entonces, los efectos secundarios del antídoto también los tenemos. ¿Y por qué los tenemos? Porque es una sustancia que, aunque nos va a causar unos beneficios, también podría causar unos problemas. Es como algunas vacunas, que hay una reacción, aunque aún
modo atenuado, pues nos podría causar problemas. Así que sería prácticamente una similitud. Así que los efectos secundarios del antídoto podían dar salpullido, picazón, sibilancias, que esa respiración donde hay como un pitido. ¿Ok? También nos puede dar que aumente la taquicardia, que es que empieza la frecuencia cardíaca a latir el corazón mucho más rápido, nos puede dar dolores musculares o fiebre. Es un resultado, pues, de ese antídoto. ¿Por qué? Porque el antídoto se saca del mismo veneno de la serpiente. Así que con esto se obtiene ese veneno y lo que se hace es lo que se conoce como sueros antiofídicos. ¿Qué son estos sueros antiofídicos? Unos, el veneno de la serpiente modificado, alterado, de forma tal que este antídoto va a actuar y se va a mover a través del cuerpo como si, igual que fuera como el veneno, pero va a competir con el veneno. Al competir en una competencia, el antídoto va a ganar. ¿Y qué hace? Se pega a los tejidos, se pega a los lugares donde toma acción ese veneno e impide que el veneno entonces haga efecto, haga esa cadena de eventos. Así que la serpiente, paradójicamente, su veneno modificado se puede convertir en un antídoto y ese sería nuestro medicamento. ¿Ok? Ojo, yo tendría que tener suficientes antídotos dependiendo las categorías o el tipo de veneno que tengan la serpiente. Y eso es algo que pues es un reto. No es lo mismo yo tener para una serpiente cascabel que para una cobra. Inclusive, yo puedo tener serpientes similares a rastreras de un desierto en Estados Unidos y no necesariamente esa misma familia, cuando yo la tenga con otras especies por ejemplo, en África, pues no el antídoto no va a ser el mismo, porque ahí tengo que entonces modificarlo realmente de la especie en que va a estar, pues yo quiero combatir. Así que eso produciría un reto. Sin embargo, la serpiente que nos da el veneno, nos provee también la misma medicina para ir contra ese veneno. Pasamos a otro tema de la serpiente. Y en este es bien interesante, ¿ok? Y este sí que yo no lo sabía. Y es la relación que hay con la serpiente con medicamentos específicos que se utilizan para controlar la presión sanguínea. Hay unos medicamentos que se utilizan para controlar la hipertensión, que es la presión alta que padecemos algunos de nosotros cuando llegamos a ciertas edades o cuando ganamos un peso innecesario. Pues eh, esta familia de medicamentos se llaman inhibidores de acetilcolinesterasa, que en inglés sería las abreviaturas de ACEI, que sería ACE inhibitor o inhibidores de acetilcolinesterasa. Cuando esos medicamentos salieron al mercado para finales de los 70, pero que sí, realmente estuvieron bien accesibles a nosotros como tal en los 80, causó un cambio completo y radical en la terapia. ¿Por qué? Primero, trabajaba a nivel del sistema renina en los riñones de los pacientes, controlando la presión. No solamente hacía eso, sino que también le daba un beneficio que hasta ese momento no lo había necesariamente en el mercado. Y era un medicamento que durara 24 horas. Imagínense, hoy día nosotros tomamos medicamentos para controlar la presión sanguínea que duran un día. Me tomo una tabletita que me dura un día. Y eso es excelente, porque imagínense usted, o yo, que tenemos una vida tan complicada, o que nos hemos complicado la vida, cualquiera de las dos aplicables, y tantas cosas que tenemos en la mente, si tenemos que tomarnos un medicamento 3 veces al día para controlar la presión.
es bien probable que se nos olvide alguna de esas dosis, versus tomando una tableta por el día, una vez al día. Y eso fue lo que vinieron a hacer estos medicamentos, los inhibidores de acetilcolinesterasa. El primer medicamento de este tipo se llamó Captopril o Capotén. Eso lo manufacturaba Bristol Myers. ¿Ok? Y ese medicamento pues fue revolucionario. Y lo más interesante es que esa yo de verdad la desconocía. Es que este medicamento fue sintetizado cuando, usando como base una proteína que en los años 70 allá los científicos en una serpiente venenosa, pues le sacaron una proteína de ese veneno y pudieron desarrollar este medicamento. La serpiente, esta que tenemos aquí al ladito, eh, es la Jararaca perezosa de Brasil. El nombre científico, ¿ok? Sería el Botrops jararaca. ¿Ok? Y esta es una serpiente bien común como tal en el Amazonas. Pues eso fue bien interesante para mí porque yo desconocía totalmente de que ese gran avance en la ciencia, pues, ¿de dónde salió? Salió de una serpiente. Y de nuevo, volvemos a hablar del Amazonas, que nosotros hemos hablado del Amazonas muchas veces y cada día uno se enamora más del Amazonas porque es una fábrica natural de medicamentos. Ya lo exploramos en el área de las plantas, pues ahora lo estamos explorando en el área de los animales. Eh, este es el Mira, tema. Sí, Alberto, dale otra vez a la serpiente. Esa serpiente se ve fea y la gente le tiene mucho miedo a la serpiente, aunque sean serpientes muy, muy amigables. Aquí en Puerto Rico, pues creo que hay, no, las serpientes son realmente bastante inofensivas en Puerto Rico. No es que no haya alguna, pero la gente aún así les tiene terror, terror. pues, Víctor, yo te tengo una sorpresa como dentro de 4 slides más adelante. Y va por ese tema, porque desarrollando este tema, pues yo decía, pero ¿por qué yo tengo que tenerle miedo a la serpiente? Porque como dice Víctor, aquí nosotros tenemos una boa nativa en Puerto Rico y es un animal súper dócil, no es venenosa, no causa realmente ningún daño o problema a los humanos, ¿ok? Pero en el último año ha habido una explosión en cuanto al problema con las boas. Aquí en Puerto Rico, nosotros al ser una isla, pues eh, a veces es como una jaula para la fauna y para la flora, pero específicamente para la fauna. Y nosotros, pues en el pasado, pues hemos cometido unos errores ecológicos. Por ejemplo, uno de los errores ecológicos fue el introducir iguanas a, a la, a la isla. Y muchas de estas iguanas se fueron traídas por las casas de animales como si fueran animales domésticos. Y fue algo exótico el que las personas tuviesen las iguanas en su casa. Lo único que la iguana pues empezó como iguanita, después como iguana. Y cuando fue a crecer mucho más como iguanota, ya era imposible mantenerla en la casa. ¿Qué hicimos? De forma irresponsable, pues las tiramos a los cuerpos de agua, abandonamos el animal. El animal, pues nuestra isla pues la cogió en el clima con los recursos necesarios para una reproducción totalmente eh, eh, desbocada y hoy día pues tenemos problemas con las iguanas. ¿Qué ha pasado también? Algo similar con las boas. Nosotros trajimos boas exóticas, traídas de otros ambientes, y ahora mismo tenemos específicamente en los campos de Bayamón, Naranjito, Corozal, tenemos boas que son larguísimas. No sé si han visto las noticias locales, que es un problema. Y el problema es que ellas siguen creciendo y ellas
padecen de hambre, tienen que alimentarse. Algunas de ellas pues comen gallinas, pero algunas de ellas pudiesen comerse animales mucho más grandes o inclusive atacar a algún humano. Y eso es lo que se teme, porque no tienen ningún depredador y se siguen reproduciendo. Otra cosa ya que estamos hablando de la serpiente, la serpiente, y vamos a usar la serpiente boricua. La serpiente boricua se reproduce a través de huevos. O sea, que ella va a poner huevos, lo va a incubar y de ahí van a salir eventualmente las culebritas. Las boas no pasan por ese proceso, sino que cuando paren ya culebra, de forma tal que el proceso reproductivo es menos vulnerable que las que ponen huevos y por eso se han eh, apoderado de la isla y ya realmente tenemos problemas. ¿Ok? Eso fue una pequeña eh, burbuja noticiosa del problema que tenemos en Puerto Rico con las boas no nativas. ¿Ok? Rafael, Mande. con respecto a las boas nativas y a cualquier otra serpiente que sea nativa nuestra, el asunto está en que aunque su veneno no sea mortal, son animales que se alimentan de ratones y de muchas otras cosas y bueno, pues pueden crear una infección que sí sea mortal. Porque si una culebra o una serpiente nuestra nos muerde y ha comido ratones recientemente, pues nos va a dar una leptospirosis que nos va a quitar la existencia. Pudiese ocurrir. Lo que es más peligroso es la rabia. Aunque no se ha visto las culebras como vectores de rabia, sí las mangostas, o como decimos en el campo, ardillas o mangüí, las mangostas sí. Y el problema de las mangostas es que cuando están infectadas, una mangosta no infectada con rabia no es amigable, no se va a acercar a nadie ni a nada. Una que esté infectada, al no tener claro su sistema nervioso, cognitivo, si se le puede llamar cognitivo, se desorienta y se pone más agresiva y menos, no se deja intimidar por la presencia de otras personas o otros objetos. Así que tiende a atacar a los animales o a los humanos. Y una vez ataca, pues la mangosta infectada va a vivir como 10 días máximo, pero la mascota también. Y el problema que tienen las mascotas es que tal vez no nos muerda, pero sí vamos a estar expuestos a, como tal a la bacteria. Y es bien peligroso. Y eso es un tema bien interesante que no necesariamente lo hemos abordado, perdón, de la forma correcta en salud pública. Pues volviendo, la serpiente, miren lo que nos dio. Nos dio unos medicamentos que hoy día se utilizan. Tal vez algunos de ustedes ha usado en algún momento captopril, que es el ACE inhibitor por excelencia o el primero que se desarrolló de esta familia que es Capotén, como le mencionamos, se utiliza para tratar la presión sanguínea alta, ese es el uso usualmente inicial, pero también ahora se está utilizando para otros tipos de efectos o daños que puedan ocurrir, por ejemplo, cuando eh, tenemos pacientes que han estado expuestos a radioterapia cuando están tratándose para el cáncer, pues para prevenir algunos de los efectos secundarios de la radioterapia ha utilizado el captopril. Pero es un medicamento que se empezó a usar en los años 80 y todavía hoy día tiene presencia activa en la terapia. ¿Ok? Repasando con las serpientes pueden producir.
de ellas podemos producir antídotos para nosotros manejar los venenos que pudiese aportar una serpiente. Y ya vimos que un medicamento que hoy día lo utilizamos comúnmente como antihipertensivo, realmente se descubrió o se desarrolló de una molécula de una serpiente en Brasil. Siguiendo con la serpiente, antes de seguir, estos son los artículos y, en que de donde salió la información. El primer artículo sobre el uso de los ACE inhibitors fue presentado en la revista de bioquímica, Biochemistry, para junio 1 del 70. Y ahí, pues, ellos lo que mencionan, pues mira, ahí aislaron unos péptidos que potencialmente tenían que ver con la bradykinin, que es una enzima, y esto se sacaba del veneno de la culebra Botrox jararaca. Ese era el nombre, ese es el nombre científico. ¿Ok? Pero miren cómo esto ha seguido. Eso fue en los años 70. Ya todavía, estamos hablando casi 40 años más tarde, todavía hay estudios que siguen haciendo con el veneno de esta serpiente para poder identificar nuevos péptidos o nuevas moléculas que se pudiesen utilizar para la hipertensión, pero no solamente exclusivamente para la hipertensión. Y este es otro artículo mucho más reciente que fue publicado. Esto es una revista que se especializa en publicar cómo yo puedo aislar o, o purificar o identificar y cuantificar moléculas a través de medios sofisticados. En este caso es espectrometría de masa. ¿Ok? Así que, y este artículo es del 2005. Seguimos con la serpiente. Si usted pensaba que las serpientes pues se habían quedado en el pasado, allá en los años 70 con los antihipertensivos, pues no. Tan reciente como ahora, con la pandemia del COVID, las serpientes volvieron a tener un rol protagónico. Y en la revista Molecules, es una revista electrónica que publica mucha, y es de acceso abierto. ¿A qué me refiero? Casi siempre en una revista científica, pues como estas revistas son arbitradas, arbitradas es que otros científicos evalúan ese artículo que otro científico está publicando para verificar que todo esté bien y pasa por ese sedazo, por ese crisol, porque no se va a publicar todo, sino lo que científicamente pues tenga un valor significante y que haya pasado, que no tenga errores, no haya sesgo o gaps o el mismo plagio. Así que esta revista Molecules lo que hace es que es una revista de una base abierta. ¿Qué significa eso? Que es gratuita. Pasa por el mismo rigor, pero es gratuita. Y es de los que, de los pensamientos filosóficos que dicen que la información debe estar accesible a todo el mundo. Pues Molecules o Molécula es una de estas revistas. Pues es bien interesante porque se publicó en agosto del 2021, cuando estábamos a mitad de la pandemia del COVID, una información de un laboratorio establecido en la Universidad Estatal Paulista. Eso es una universidad pública brasileña. Y ellos informaron que habían identificado una sustancia en el veneno de la serpiente, perdón, de la especie Yararacuzu, que eso también es una serpiente que se puede encontrar en Brasil y también en la parte norte-este de Argentina. Y este era bien interesante porque ellos vieron que este veneno era capaz de inhibir la replicación o reproducción de este virus, que es el que transmite como tal el COVID-19, el SARS. Así que lo que uno pensaba que eran aportes que estaban bien lejos, pues todavía le estamos buscando beneficios o, o aplicaciones
que son muchas más cercanas a nosotros. Entonces, esta es la portada del tomo de esa revista de agosto del 21. eh, es la portada, esta no es el artículo, sino la portada de la revista. Y dice que esta molécula, que era el veneno de la serpiente, inhibió un 75% la capacidad de que el virus SARS-CoV-2, que es lo que conocido como el COVID, pues inhibió un 75% la capacidad de que ese virus se pudiese reproducir en células de monos en laboratorio. Volvemos, otro animal que nos brinda sus células para que nosotros hagamos experimentos. Los investigadores de esta universidad, y esto es bien importante, esto no ha sido casualidad. O sea, la ciencia usualmente tiene un orden, tiene unas avenidas o unos caminos que recorre para llegar a traer los beneficios. Esto no es algo que una línea recta, sino que se mueve en diferentes direcciones. ¿Y qué se hace? Pues los investigadores, lo que ya ellos habían identificado, que estas moléculas del veneno de la serpiente de Ararakuzu, pues tenía propiedades para eh, inhibir, para disminuir o controlar la replicación de bacterias. O sea que había unas bacterias, si uno le echaba el veneno, ellas dejaban de dividirse. Ojo, no es que las mate, ¿ok? Sino que no se reproduce. ¿Y qué pasa? Si el virus no se reproduce, pues eventualmente muere porque él tiene una vida corta. Así que es una forma de uno controlar. Que a veces uno dice, inhibió la capacidad del virus 75%. Pues sí, eso puede ser muchísimo, porque entonces le está quitando la posibilidad que siga creciendo. ¿Ok? Así que, y de nuevo, nosotros en nuestro cuerpo con una carga viral bajita, pues tal vez nuestro cuerpo sí puede tener una respuesta inmunológica, y ese 25% que el veneno de la serpiente no controlaron, pues nuestro sistema inmunológico pues puede atacarlo y controlarlo. Así que era una combinación. Pues, ¿qué vieron? Eh, que estas células, perdón, este veneno que ellos utilizaron en las células del mono, pues ya lo habían probado con otras bacterias y dijeron, bueno, ya que ya la tengo aquí, vamos a ver qué nos da. Y en efecto, si vieron resultados positivos, que eran la de inhibir el que se replicara el virus. Ahora bien, uno dirá, bueno, pero ¿y por qué esto no llegó a más? Pues tienen que recordar que era un momento en que la ciencia no sabía cómo iba a trabajar, no había una forma específica terapéuticamente, si había controles de higiene, de aislamiento, que en algunos momentos fueron efectivos, en otros momentos fueron menos efectivos, pero hasta que llegó la vacuna, que también tuvo un lugar dentro de todo este conglomerado de alternativas. Cuando sale la vacuna, pues, ¿qué hizo la comunidad científica? Se enfocó en la vacuna y dejó atrás el desarrollo de estas otras eh, promesas terapéuticas. Por eso fue que no siguieron haciendo investigaciones. ¿Ok? Ahora vamos eh, a la simbología. Ya que estamos con la serpiente, y aquí era lo que te mencionaba Víctor, esto, aunque me estoy alejando un poquito del tema, pero le voy a dar un tono diferente. Y es de los símbolos de las culebras. Y es bien interesante porque los símbolos de las culebras, por ejemplo, este primer símbolo que tenemos aquí es de la Organización Mundial de la Salud, es el símbolo de ellos. Cuando este del que está aquí en el tercero, es lo que le llaman la vara de Esculapio o el bastón de Asclepio. Todo depende si usted lo busca en la mitología o tradición griega, o si nos vamos por la tradición o mitología romana. Vámonos con la griega, que es el bastón de Esculapio. Y ellos tenían una,
un cuento mitológico, y decían que Esculapio pues iba por los, era un sanador, un curandero, un médico, como le queramos llamar, y él iba con su bastón moviéndose de lugar a lugar para darle servicio de sanación, de curación a sus pacientes. En uno de estos caminos, él se encuentra una culebra y con el bastón, con esa vara, la mata. Estando frente a esa culebra, llega otra culebra con unas hojas en la boca y se las brinda. ¿Él qué hace? Coge esas hojas y se las da a la culebra muerta. La culebra muerta revive y se enrosca en su bastón y eventualmente del bastón empezaron a salir más hojas. Y que él siguió con su bastón, con su culebra enroscada y con las hojas que florecieron de la vara de ese madero, y con eso iba curando a las diferentes personas. ¿Ok? Eh, También en la mitología tenemos la copa de Gea. Esta copa de Gea, si el bastón o la vara de Esculapio se asocia a la medicina, la copa de Gea se asocia a la farmacia. Ya para los 1700 ya empezaron a asociarlo, pero la tradición venía desde los egipcios. Y entonces vemos esta culebra enroscada en esta copa donde recogía la medicina, que no era otra cosa que el extracto que producía eh, eh, que producía la culebra. ¿Ok? Así que ya vemos en dos lugares la culebra. Este segundo que tengo aquí lo puse, pero esto sería, creo que era el bastón de Hermes. Este realmente no tiene que ver nada directamente con la medicina, sino con el comercio. Esto es un símbolo del comercio, donde están estas alitas de acá, son como ramos de olivo, está la vara y está entonces el comercio. Y era como que las culebras, pues, favorecían el desarrollo comercial. Así que en todos estos símbolos, que algunos de ellos todavía los conservamos, está la culebra. Y lo más interesante es que la culebra por siglos se ha asociada a la medicina. No sé en qué momento nosotros dejamos de asociarla a la medicina. Si nos vamos por el antiguo Egipto, las serpientes, pues era algo, bueno, en Egipto las serpientes había para todos los colores y todos los sabores. La serpiente podía, especialmente la cobra, podía representar la fuerza, ¿ok?, vital de la vida o la protección a la oscuridad o al caos, al desorden, pero todo iba a depender de la serpiente de la que estuviésemos hablando. ¿Ok? Por ejemplo, había serpientes que se asociaban con cosas positivas, como la fuerza vital o la protección, y aquí y se asociaban a algunos dioses. Está el dios Ureaus, que es la cobra recta, erguida, que ese era el símbolo de la diosa Udayet. Y esto usualmente estaba bien asociado a los faraones, a la clase este, eh, ya gobernante. También tenemos la serpiente Uayet. Esta era una diosa serpiente que simbolizaba el calor del sol, la fertilidad y la protección. Y también estaba el Mehem, que es otra serpiente, que era la que protegía a la barca de Ra en su viaje al inframundo por las noches. Estas serían las positivas, pero también tenemos algunas serpientes negativas, como era la apófisis, que esta es una serpiente que ella, su función principal o su meta era devorar el sol, comerse el sol, comerse la fuerza vital, comerse la luz. Así que los hechos para las serpientes era bien importante para ellos, y las había de todos colores y sabores, desde aspectos positivos o aspectos tal vez negativos, pero sí presentes en su imaginario, en su mitología. Si nos vamos a América del Sur. Rafael, tienes a Víctor en turno. Hola, Víctor.
no que tampoco no te podemos olvidar a la famosa serpiente que provocó en Adán y en Eva la cuestión de la sexualidad, de despertó los instintos sexuales, así que para que pecaran. O sea que es bien interesante cómo la serpiente estuvo presente o ha estado presente en distintas partes históricas de la humanidad y el desarrollo de creencias que luego pasaron a formar parte del folclore Sí, y la religión como parte de las esencias de las explicaciones que le dieron los hombres y las y, personas, los hombres y mujeres, a la creación. sí, y Y es interesante todo eso. no, Y ahí vemos una cuestión de espiritualidad, un concepto de espiritualidad donde la serpiente está presente. correcto. Nos preguntamos qué otro rol podrá tener y que todavía no, quizás no hemos descubierto en ese símbolo de la serpiente y que esté relacionado con la espiritualidad. Sí, y te tengo ya mismito una que está bien cerquita de nosotros, del día a día, ¿ok? Pero antes de de llegar a esa, la trilogía andina, en los Andes, y al día de hoy, que tal vez lo asociamos más a la cultura inca, pero todos sabemos que en la cultura inca era tal vez un imperio, pero se componía de muchos subgrupos que tenían sus ideas, pero sí tenían entre sus ideas tres animales importantes, que era la serpiente. En la serpiente, ese animal eh, sagrado, simbolizaba la sabiduría y era el animal de tierra que simbolizaba el mundo de los muertos y era la sabiduría. También ellos tenían el puma, que es la fuerza de la inteligencia, un animal silencioso, no ruge y se comunica a través de ronroneo, o sea que representa la realidad. Y el cóndor, que es la inteligencia, la exaltación, es el único animal que ellos identificaban que podía conectar el mundo de los dioses con el mundo terrenal. ¿Acá? Y esto es bien interesante porque la serpiente, un animal presente, pues no era algo que lo ponían negativo, todo lo contrario, era algo positivo. Nos acercamos más a nosotros, a la cultura maya. El, Que tienes a Juan al Maldonado y a Juan Adelante, Maldonado a Juan. veces se le ocurren cosas interesantes. Vamos a ver qué nos A puede veces, decir. yo diría que siempre. Buenas noches a todas y a todos. Mira, ¿puedes volver un momento al gráfico de las serpientes con el bastón por un segundo? Ese segundo gráfico de izquierda a derecha, donde aparecen las dos serpientes ascendiendo y luego un ala, a mí me parece que también representa las dos fuerzas que se encuentran en la base de la columna. En el yoga se menciona el ascenso del Kundalini. Y entonces, pues esas dos fuerzas van subiendo, entrelazándose por la columna vertebral hasta llegar al séptimo chakra y entonces, ¿verdad? Pues ahí supuestamente ocurre la iluminación, ¿no? Y me parece que ese gráfico es muy representativo de eso. Ese era lo que quería traer, ¿no? Sé que ese es el gráfico que se usa para representar a los médicos, ¿no? El de los médicos usan más en la varita. Este es más del comercio, El, que es el el de de la- ¿Cuál es el de los médicos? ¿El de la izquierda, el de la extrema izquierda? eh, El que este, si eres solo una serpiente. una sola serpiente. Este lo trae porque por eso mismo solemos identificarlo con los médicos, pero realmente este es el del comercio. Pero es bien Ah, interesante lo que menciona Juan, porque no lo incluí de otras tradiciones como eh, tradiciones o culturas. Vamos a darle más, ajá. que es la que tú estás trayendo en este momento y es bien pertinente. O sea que si nosotros seguimos explorando y seguimos viendo en cada una de las culturas, la serpiente ha estado presente
y no necesariamente como algo negativo. Eso es así. Y hoy, por alguna razón, y yo creo que Víctor empezó a dar un buen Ajá. la tocamos como, no sé en qué momento, a alguien tuvo esa epifanía y giró la bola al revés y de tener la serpiente representando la medicina, representando la conexión con lo sagrado, representando el día a día de la vivencia de unas poblaciones, de unos grupos, pues la hemos movido a algo negativo. Nunca. Eh, Acá en los mayas, pues los mayas, es la serpiente alada. Qué cosa más bonita. Este, y aquí tengo la representación, que esto también sería uno de mis sueños, estar en el equinoccio para ver la serpiente alada en el Cucumán, en Chichen Itza, bajar a la tierra cuando empieza la luz del sol a darle. Así y era algo positivo, son fuerzas positivas. Hasta que, como mencionó Víctor, llegamos con estas representaciones de la Edad Media al paraíso, allá donde estaba Adán y Eva brincando entre la naturaleza y por alguna razón inexplicable le dijeron que todo eso es tuyo menos aquello. Y por otra razón inexplicable, de tantos animales, de tantas cosas, pusieron a una culebra a empezar a entablar una conversación, una interacción con Eva. Que de nuevo, ¿por qué tenía que ser con Eva si era una, una cultura eh, donde resaltaban la posición del hombre? Pero de nuevo, la historia, la vida, la cultura, los cuentos de camino que se convierten después en unas verdades nos cambian el parecer. Y yo creo que de ahí tal vez nosotros estamos arrastrando, y digo tal vez, y eso tal vez lo digo yo porque yo tuve esa formación dentro de la iglesia católica donde la culebra, pues, le negó la fruta, empezó a venderle fruta por ojo, boca y nariz a la pobre Eva, y Eva, pues, no le tocó más que comérsela. Y digo, gracias a Dios que pasó eso, porque la humanidad, si no estaríamos todavía, como es, brincando en ese gran paraíso. Eh, Traigo esto porque también tengo a la Virgen de la Milagrosa eh, pisando una culebra, donde ya es otra, no está pisando la medicina, no está está pisando algo negativo, controlándolo. ¿Ok? Y acá tengo otra imagen donde la representación es negativa de las culebras. Y tal vez esa es la imagen que nosotros ahora tenemos de que las culebras, no, digo, vamos a también no pecar de ingenuo. Las culebras, pues, lo primero que arrancamos fue con el veneno de las culebras, pero nos, ese miedo o esa negatividad que tenemos contra las culebras, pues no sé si nosotros la arrastramos de ese punto o no. Y ojo, ni los mayas, ni los egipcios, ni los incas, ni los romanos, ni los griegos eran ingenuos, iban a dejarse picar o morder de una serpiente. O sea, porque el animal es animal, pero no lo veían con algo negativo. Bueno, eso yo creo que puede ser un tema para seguirlo desarrollando. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí, Rafael, hay un comentario de Chayo. Ella dice que estuvo en Chichen Itza para el equinoccio en marzo de 2019 y que es espectacular. Ujú.
el lugar es espectacular fuera del equinoccio. Imagínate en el equinoccio, que es es un evento único. Y algo que también me gusta y me sorprende es el valor y el respeto que las personas que están allí le tienen a esta ruina. Es un respeto increíble y que lo protegen. Y cada vez que alguien, eh, dentro de su eh, arrogancia, ignorancia, se acerca a tocar esta ruina, pues lo peor que va a pasar es un mal rato, no solamente por las autoridades, sino por la gente. La gente atesora y respeta y no le gusta que alguien, y no lo tomen como algo profano, sino de respeto. ¿Ya? Es bien interesante. Qué bueno, Chayo, que te diste ese regalo. ¿Se acuerdan? El mes pasado yo hablé de la rana del Cambó y hablamos de los beneficios que pudiesen tener. No había nada probado científicamente como que esto curaba aquello, pero sí se está usando. Hay muchos estudios de casos donde las personas reclaman pues un beneficio después de haberlo utilizado. Yo compartí con ustedes mi experiencia. Es polémico. Volvemos, es un veneno que produce esta rana. Habíamos hablado dónde se ubica. Volvemos a tocar el Amazonas, ¿ok? Algo importante se cuece en esa área porque vuelve a ser eh, el, el, el lugar donde habitan estas ranas. Vimos cómo era que les traían la toxina, que era raspando la piel, y luego que esa toxina la sacaban y la guardaban en unos pedazos de madera mezcladas con agua y hacían este tipo de pastitas. Y luego la forma de aplicar lo que era abriendo un portal en la piel y luego colocaban ese veneno, esa toxina, para que el cuerpo la absorbiera. Pues hoy les traigo otra rana, ¿ok? Que son las ranas dardo y su efecto analgésico. O sea que sirve para controlar el dolor. Pero ojo, de nuevo, estas ranitas tienen además se ven bien bonitas, pero recuerden que solamente se ven. ¿Ok? La rana dardo, específicamente la dorada, se considera como el animal más venenoso de la tierra. O sea, tiene una rana, una sola rana, tiene el veneno suficiente como para matar a 10 hombres adultos. O sea, hechos y derechos. Es bien interesante porque en Colombia, los indígenas de la tribu Emberá, pues han usado este veneno por siglos y siglos. Y de ahí es que la comunidad científica ha estado interesada. ¿Saben por qué les llaman ranas dardo? ¿Ok? Yo Pues que imagino que como el dardo es una flecha que se lanza por el viento, por el respiro, por un eco, un se cilindro. dispara, tiene entonces, me imagino que tiene un veneno que se pone en el dardo para cazar quizás otros animales o para... eh, Pues exactamente por eso es que le llaman ranas dardo. Estos indígenas lo que hacían era, en sus dardos o flechitas, lo impregnaban en un extremo, ¿ok? Con el veneno de esta rana, lo ponían en esos sorbetitos, esos cilindros, y soplaban. Así que dirigían como si fuera un dardo a su presa, y entonces la presa, pues, se moría y ahí podían cazarlo. Es bien interesante porque esta rana lo que mide son como 2,5 centímetros. Estamos hablando de una pulgada. Cuando hablamos de una rana es una ranita. ¿Ok?
Esta es para ti, Víctor. ¿Dónde crece o vive la rana dardo? Es una especie, es una familia bien amplia. ¿Ok? Y hay de todos colores, combinaciones de colores. La más venenosa es la dorada, pero todas ellas tienen una toxina que es la que se llama batratocoxina, que es la que, y también, igual que la del cambo, se saca de su piel. Está prácticamente en toda la parte norte de América del Sur. Está presente, incluyendo áreas de América Central, específicamente por el área de Panamá. Así que cubre todo esto. Le voy a preguntar le voy a preguntar a Marcela, a Marcela, porque debe estar ahí en la parte norte, ahí está de Argentina, esta colonia Jaime, la comuna, así que debe de estar parte ahí, a ver si la conocen o hacen algo con ella. Yo nunca Podría las he ser, visto, así que ya ahora voy a estar más cuidadoso a mirar la rana dardo. sí, por lo menos por esta área de aquí es que está eh, Colonia Jaime, Sí. Ciudad del Etero, por esta área de aquí. Pero es una familia bien grande y todas son chiquititas. Y la más venenosa es la rana dardo dorada. Esto para que tengan una idea de cuál es el tamaño. Si esto fuera, ¿ok? Estas presillas que utilizamos para los papeles, pues vean el tamaño de la similar de la rana a lo que sería un paperclip o este, este eh, instrumento que usamos para fijar papeles. Y vean que hay diferentes formas, colores y combinaciones. Pues vamos a hablar de las ranas dardo. Pues los químicos que se extraen, que son venenos como tal, de la piel de estas ranas, específicamente de la que es IPP2 mates tricolor, se pueden utilizar para hacer analgésicos. Los analgésicos son los medicamentos que nos quitan el dolor. Nosotros decimos, pero ¿cuál es el problema? Si esto lo hemos utilizado, pues, pues nosotros tenemos medicamentos para el dolor, pero sí, este medicamento para esta sustancia tiene unas peculiaridades. Puede ser tan y tan potente, ¿ok? Como el medicamento más potente que nosotros tengamos para controlar el dolor. Y usualmente nosotros utilizamos para medir el dolor la morfina. Pues este analgésico puede ser hasta 200 veces más potente que la morfina. La sustancia que le sacan a las ranitas conoce como epibatidina, ¿ok? Pero hay un problemita y es pequeño. El problema es que la dosis terapéutica es bien cercana a la dosis letal. O sea, que bien fácil yo puedo pasar de algo que es terapéutico a una dosis tóxica. Y eso en la medicina cualquier científico, cualquier médico, cualquier terapéutica lo va a tomar con mucho cuidado, ¿ok? Con mucho cuidado. Este, para hacer un eh, eh, una comparación que realmente es burda, no necesariamente científica, pues tal vez si yo me tomo una tabletita de algún medicamento, eso es terapéutico. Si me tomo 40 tabletas, es tóxico. Si fuera en el caso de este ingrediente o compuesto, que es la epibatidina, una tabletita sería terapéutico, dos tabletitas serían mortal. Así que hay que tomarlo con mucho cuidado. Y por eso es que, aunque se ha visto que hay promesas en el futuro, todavía se está tratando con mucho cuidado. En el pasado, ya la compañía Abbott llegó a trabajar con un derivado de este medicamento, de este compuesto. Y ellos le llamaron ABT 594.
y la nombraron específicamente la tebaniclina. Y ellos llegaron a hacer hasta estudios en humanos. No sé si se recuerdan que a veces hemos hablado que cuando vamos a estudiar los medicamentos en los humanos, comenzamos a estudiar lo que es fase 1, después vamos a fase 2 y después a fase 3. Pues aquí llegaron hasta fase 2 y vieron que era muy bueno, ¿ok? Pero el problema era que tenía efectos gastrointestinales muy fuertes. Y ellos se fueron conservadores porque ya tenían dos problemas. Tenían el problema de que la dosis letal o mortal era bien cercana a la terapéutica y tenía efectos secundarios gastrointestinales bien potentes. Así que entonces lo aguantaron. Pero no se descarta del todo porque se han seguido estudiando y se muestran que tienen efectos positivos como relajantes musculares, para estimular el ritmo cardíaco, para hoy día que estamos de moda con los supresores del apetito, para controlar las ganas de comer y entonces eventualmente uno baja de peso. Pues esto se ha estado tratando. Otro beneficio que tiene es eh, que no crea dependencia. Hoy día nosotros tenemos medicamentos para el dolor que crean dependencia física y que sería fisiológica, pero también psicológica. Y uno se aferra, el paciente que a veces utiliza el medicamento, cuando ya no lo necesita, todavía su cuerpo le sigue pidiendo el medicamento. Y por eso, pues, nos puede llevar a usos no terapéuticos, ya podría ser desde usos recreacionales del medicamento o a algún tipo de adicción o de dependencia al medicamento. Y pues este en específico no crea eso. O sea, ¿qué cosas buenas tiene? 200 veces más potente que la morfina, no crea dependencia. Único problema es el perfil de los efectos secundarios y que es letal. Esto es básicamente cómo trabaja, ¿ok? Y puse la representación porque era bien cómica de esta rana tóxica, perdón, o venenosa. Podemos sacar la batracotoxina, que es el ingrediente, y esto entra como tal a la célula específicamente, activa el veneno, los canales de sodio. Modificado, pues esto ayuda a controlar el dolor. Entonces, tenemos que, y esto ha estado estudiándose, pero ahora, para tratar de llegar a un punto más cercano, hay científicos de la Universidad de Texas en Austin que han estado buscando y entendiendo algo interesante. Si estas ranas son venenosas, porque ellas no se envenenan con su propio veneno? Y uno dirá, ajá, ¿y para qué esto es importante? Bueno, es importante porque si yo tengo un medicamento que es bien prometedor en cuanto a la analgesia, que me quita el dolor, prometedor que me pudiese ayudar a algunas afecciones cardíacas, me pudiese ayudar a algunos problemas del apetito, que no causa dependencia. Por ejemplo, ahora todo lo que nosotros tenemos problemas de dependencia del fentanilo, de los opiáceos sintéticos, esto no lo tendría, pues entonces me interesa. Pues ellos se fueron a estudiar una pregunta tan sencilla como que ¿por qué eh, las ranas venenosas no se envenenan con el veneno que ellas cargan? Un dato que no le he dicho es que ellas no producen el veneno, ellas lo filtran. ¿Y cómo es esto? Ellas son capaces de consumir de las plantas venenosas, ¿ok?, el veneno y alojarlo en su espalda. Sin embargo, si es un veneno, uno esperaría que ellas se envenenaran, porque no es que ellas lo producen. En el Cambó, la otra ranita que hablamos el mes pasado, ellas producían ese veneno. Estas no. Estas es que lo ingieren de la comida, ¿ok? Y, y lo guardan en la espalda, lo filtran y no se envenenan. ¿Y cómo llegaron a ese descubrimiento? Ah, porque tenían unas ranitas que las cogían
del campo, del mundo silvestre, y otras que las tenían en jaulas. Las que tenían en jaulas, ellos les controlaban la comida y no le daban nada venenoso, y ellas no producían veneno, pero las que estaban en el ambiente externo comiendo plantas venenosas producían el veneno. Así que vieron que la rana, algo pasaba en esa rana, que ella comía plantas venenosas y no se envenenaba. Pues esto lo publicaron en la revista Science, y ellos vieron que estas ranas tienen una mutación bien pequeña genéticamente. Ellos tienen este, eh, en una molécula de unos aminoácidos, una molécula que es compleja, que tiene más de 2500 aminoácidos. Solamente ellos tenían un cambio en 3 unidades de esas 2500 aminoácidos. Y eso las protegía a ellas de no envenenarse por su propio veneno o del que consumían. ¿Qué significa eso? Si yo pudiese de alguna forma modificar ese veneno o modificar en mi cuerpo algo que me protegiera de a través de esa mutación, me protegiera de cómo se manifiesta el veneno, pues me podría dar la analgesia sin matarme y podría ser seguro. La científica que estoy poniendo aquí, ya ella estuvo trabajando activamente en la Universidad de Texas, ahora está en California, y ella es Rebecca Tarwin. Y la traigo porque a veces nosotros pensamos que los científicos solamente son hombres y son viejos. No, es una joven científica, y miren algunas de las publicaciones que ella ha hecho. ¿Ok? Así que, ¿qué hemos visto hoy? Dos animales que nos pueden traer unos beneficios terapéuticos, son específicos en esto, y que todavía se le está dando vuelta al asunto. Ya nos dan unos beneficios, pero no hemos parado de seguir investigando y seguir buscando. ¿Ok? Mira, Alberto, quizás Mande. lo que yo quizás uno podría quizás desarrollar la capacidad de ingerir uno de estos venenos y que esté ya modulado, que nosotros lo podamos ingerir las plantas o esos alimentos que producen, y quizás están también protegidos contra otras personas que nos vengan a atacar, los podemos morder y les causamos entonces el veneno y nosotros nos protegemos y nos podemos salvar. Eleva tu frecuencia, Víctor. Nosotros somos hombres de paz. Eso de morder ya pasó. Ya no. Ya no, ya no. Menos tú, por Dios. Voy a abrir para... Pero oye, pero hay gente malévola en la ciencia y en otros campos y podrían Claro, claro, no. tratar de ver cómo poder usar eso para crear quizás Sí. formas de tortura a otra gente. Eso lo No, no, hacen. no vamos a pecar de ingenuos, pero no vamos a atacar tampoco. Así que con esto yo termino la presentación. Voy a abrirlo a preguntas y comentarios. Tenemos un buen tiempito para traerlo y discutir de los temas o subtemas que hemos tenido hoy. Pero yo quiero añadir la cuestión de la espiritualidad como el conocimiento científico, que hay que vienen los grandes espíritus y que encarnan en hombres y en mujeres. Y ese aspecto es importante porque la sociedad ha pensado que siempre los grandes científicos son hombres, pero es porque han tenido el control muchas veces de los medios, del dinero, de las universidades, e históricamente, pues eran los hombres los que jugaban el papel predominante en las sociedades. Pero la espiritualidad ha ido avanzando y ha ido desarrollándose, y se ha reconocido que el espíritu se manifiesta en hombres y en mujeres y va evolucionando a través de la sexualidad y desarrollándose y ahondando en el conocimiento. Y eso yo creo que es un aspecto importante
que relaciona el espiritismo al ver ese progreso que hemos llegado. Y tú traes aquí hoy ya unas mujeres jóvenes, jóvenes, no viejos tampoco, No. trabajando en la ciencia y haciendo aportaciones al conocimiento. Y eso es importante porque el conocimiento se ve en el espiritismo como algo importante y que denota la evolución del espíritu humano, en este caso. Denota un proceso evolutivo en lo cual vamos dominando, entre comillas, la naturaleza que no conocemos y que hay grandes oportunidades y que esas del poder curar enfermedades es una forma de llevar a una mejor sociedad porque se palia, se cura, se trata el sufrimiento, incluyendo enfermedades mentales, que son a veces muy difíciles de manejar. Y muchas de estas nuevas investigaciones en esos campos traen aportaciones que nos ayudan a todos. Y que se está dando la investigación en todos los países, unos más que en otros, que en unos se comercia más con la medicina, en otros se comercia menos y se usa más la medicina para el desarrollo y el beneficio de los seres humanos, independientemente de los recursos que tengan. Está más socializada la medicina. En otros hay que pagar grandes cantidades de dinero. Aquí mismo en Puerto Rico, cuando vamos a veces a otros países en Europa y el mismo medicamento lo que cuesta son a veces la mitad o que una cuarta parte de lo que es el costo aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, que no está accesible para todo el mundo y cuando en otros países sí están accesibles muchos de estos medicamentos. Y el hecho que en todos los países se pueda hoy día hacer investigación por hombres y por mujeres que están a la vanguardia en la investigación científica, eso aporta al desarrollo y la evolución espiritual. Y a veces estos temas no los traemos en las escuelas espíritas, no los traemos. Yo creo, y no es porque Inés pues seamos nosotros y seamos en Puerto Rico, pero muchas veces hay mucha aportación que nosotros podemos hacer de estas investigaciones para ver el espíritu en acción y la importancia de la evolución espiritual y del desarrollo espiritual en los países para que el adelanto de la sociedad e ir curando, ir trayendo aportaciones para el beneficio del ser humano. Eso es parte de lo que la espiritualidad, el estudio de la filosofía espírita nos permite entender, comprender. Y yo entiendo que esa es una importancia y que hay que destacarla en las escuelas espíritas. No podemos depender de solo lo que nos trajo Kardec, los que nos trajo Trincado, los que nos trajo Divaldo, los que nos trajo Amalia Domingo Soler, que hicieron grandes aportaciones en su tiempo. Y hay que reconocer esas aportaciones que hicieron estos hombres y estas mujeres en su tiempo. Pero hoy día nos toca a nosotros hacer aportaciones. Hacer aportaciones. Y es indagar dónde se muestra ese desarrollo evolutivo del ser humano a través del conocimiento y el desarrollo de las ciencias. Y con las ciencias van otras ramas del saber que aportan a ese conocimiento y que todo ese conjunto aporta al desarrollo de la humanidad, a una mejor humanidad, a una mejor sociedad. Y eso es importante que lo traigamos en las escuelas espíritas hoy día. Y a veces no podemos hacer esas conexiones que estamos haciendo aquí y que esto debe ser ejemplo para otras personas, no solamente en INESIP, no solamente aquí, sino que en otros sitios. Y yo sé que hay otros sitios donde hacen estudios y que van más allá de los textos que nos trajeron. Hay que darle reconocimiento a Kardec. Es más, hay que darle más reconocimiento a todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, porque en todos los tiempos han aportado al desarrollo del ser humano. Y hoy día también tenemos que verlo así y reconocer las aportaciones que hacen hombres y mujeres en la investigación del conocimiento para traerlo y compartirlo. Muchas gracias, Víctor. Hago preguntas al grupo para discusión. ¿Ustedes creen que estos científicos, los que encontraron la familia de los ACE inhibitors, los inhibidores de colinesterasa, del veneno de una serpiente y lo convirtieron eventualmente en, en una
en un medicamento para para combatir la alta presión, en aquellos que empezaron a, a tratar de ver cómo se reproduce, cómo ese veneno también de una serpiente inhibía el crecimiento o la replicación del virus del COVID, o ahora que están tratando de ver cómo esas mutaciones, qué pueden sacarle a las mutaciones de estas ranitas dardos para eventualmente utilizar el veneno que ellas mismas transportan en un analgésico. En, en esos laboratorios, que son laboratorios fríos, son de mucha investigación rigurosa, de mucho silencio, de mucho cálculo. Ahí hay espiritualidad. ¿Qué ustedes entienden? ¿Qué ustedes piensan? Yo pienso que sí, que hay espiritualidad en todo lo que hacen los seres humanos hay espiritualidad. Hay búsqueda de mejoría, de mejorar salud, mejorar el bienestar. Pero también me llama la atención esto que tú estás hablando, porque las prácticas chamánicas que vienen desde los comienzos de la humanidad y que eran la medicina para sanar, pues están llenas de esto, de este conocimiento realmente, de que si esto se mezcla con esto y esto y esto, produce aquello, y esto es un veneno, y si quieres acabar con alguien, mira, dale esto, o sea, que este conocimiento la humanidad lo trae a través de miles de años. Y, y, y yo creo que sí, ahora mismo, estos científicos y estas científicas, pues, están haciendo cosas que probablemente a lo mejor son controversiales, a lo mejor se las cuestionan de qué están adelantando con eso, etcétera. No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Me imagino que hasta ahora han tenido fondos para hacer las investigaciones. eh, Hasta ahora digo, ¿verdad? Porque ahora el concepto todo está cambiando, la cuestión de para dónde van a ir los fondos por ejemplo, de las instituciones de Estados Unidos, pues está ahora todo eso en, en, en controversia, en cuestionamiento, en cosas increíbles, ¿verdad? Que ahora mismo se está cuestionando la ciencia, ¿sabes? La ciencia no vale nada. Vamos a sacarlos a todos y vamos a mandarlos para su casa, tú sabes. Pero, bueno, para no causarnos estrés, no queremos irnos por ahí, don't go there. Volvemos a la práctica, que yo pienso que son chamánicas, de lo que tú estás diciendo, vienen de ahí, ese es como el origen, la base. Ah, y mirando la pregunta al revés, porque los científicos, ¿habrá espiritualidad en los científicos? ¿Habrá ciencia en los chamanes? Pienso que sí, pero no quiero quedarme con el piso, así que adelante los demás compañeros que están aquí. Bueno, yo sí tenía una pregunta porque no sé, ah, hablando de los chamanes también, de que mucho de esto puede ser cosas que hacen acá aparte para curar, para curación, que puede ser nomás algo también cultural, que ya viene, ¿verdad? Por herencia que lo hacen. Y digo esto porque yo le tengo pavor a la serpiente, pavor. Pero tenía yo un tío, me regaló el cuero de una víbora, de un cascabel, de una víbora, ¿cómo se llaman? Ya ni sé, pero de todos modos, pero estaba grande, grande. Y una cuñada me la montó en una tabla que en madera, que era más de 100 años, y yo quería guardar ese pedazo de madera porque era histórico, ¿verdad? La montaron en eso, yo lo tenía en mi oficina. Este,
de tanto pavor, no la tocaba, nomás la tenía ahí en una esquina, pero lo curioso era que cuando llegaba ciertas personas, trabajaba con músicos en ese tiempo, y venía alguien y me decían que era cierta persona que todo el mundo conocía. Y luego llegaba otra persona y me decía que esa víbora era otra persona, pero nomás de estar captando las ideas de esta gente. Este, pero ese cuero de víbora fue porque el tío las mataba y luego de la cabeza, el hueso de la víbora, la molía en un como molcajete, ¿verdad? Que se hace polvo y luego y esa la vendía, porque mucha gente en Sur Texas tomaban esa mezcla que decían que era para curar el cáncer. No sé si funcionaba o no, pero ideas que vienen y digo, pues, ¿quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Porque yo nunca había oído eso, pero pero hablando de los chamanes, de ideas que vienen, son cosas culturales que vienen, y luego aparte de eso, la energía que traen esos animales, la energía positiva y negativa, ¿verdad? Porque como decimos, sacar el bien del mal. Este, aquí cuando es víbora de cascabel, cuando da cuando alguien le pica, porque aquí hay mucho, vivimos en un pueblo que es como ranchito, ¿verdad? Pero en tiempo de calor sale mucha víbora de cascabel. Cuando les pica una víbora, los llevan al hospital. El medicamento para eso cuesta el antibiótico, ah, les cuesta $900 para usar el antibiótico. Pues no sé, es nomás you know, pero las ideas que salen de todo esto, bueno, me hizo recordar de muchas cosas, pero sí es interesante. A mí lo interesante es esto de la idea de lo que viene cultural. ¿Sí me entienden? Más quería aportar eso. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recuerden que de esto se trata. Nosotros tenemos que, en esta interacción aprendemos muchísimo. ¿Por qué? Porque aportamos la experiencia, el conocimiento, y lo lanzamos sobre un tema base, pero lo crecemos, lo evolucionamos. Adelante, María. Saludos. Aquí, ahora sí. Yo quería comentar que el espíritu, en todo hay espiritualidad, porque el espíritu es el eje principal y es el que hace todo, el que hace o sea, el que razona y es el que investiga y es el que representa al creador y por lo tanto, pues es el hacedor de todo, ¿verdad? Que hace, demuestra la vida, vamos a decir. Y los animales, antes para conseguir el antídoto de estos animales, tienen por obligación que haber muerto muchas personas para entonces llegar al conocimiento de que ese veneno que salen tanto de la serpiente como de estas ranitas, pues era, como decirle, lograron convertir ese veneno en algo útil para la humanidad, para la gente, ¿verdad? Entonces, aparte, también quería comentar que yo tuve la suerte de que el año pasado conocí a un chamán y estuvimos hablando y entre lo que él me comentó, pues sí, ellos utilizan la ciencia para adquirir el conocimiento de utilizar las plantas o los rituales que hacen, no sé, ¿verdad? Para entonces ayudar a las personas. Que ellos
estudian como estudia pues, un ingeniero, un maestro o algo así, pero que sí utilizan la ciencia para adquirir el conocimiento. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Muchísimas gracias, María. A mí me gustó cómo arrancaste en la explicación de una forma muy, por lo menos para mí, bien significativa. Me gustó mucho, me gustó mucho. Y siguiendo esa línea, y antes de pasar a Iris del Pozo, si ustedes me preguntaban a mí hace 20 años, para mí, el, el yo reencarnar en una próxima vida con este pensamiento, este enfoque que yo le he dado a mi vida bastante científico, pues yo hubiese pensado pues que yo, si me preguntaran hace 20 años, en la próxima vida yo iba a reencarnar en una persona pues con esa misma línea de pensamiento. Hoy día yo creo que lo más que me convendría a mí en la próxima reencarnación es reencarnar allá en el Amazonas, y llevar esta formación o este andamiaje que tengo ahora, tratar de resurgirlo allá metido en las plantas, en los animales, a ver qué yo puedo aportar, qué yo puedo sacar. Y si esta idea yo la planteaba hace 20 años, para mí hubiese sido un retroceso. Hoy día yo lo veo como un avance, como que eso sería como que una oportunidad. Así que yo me la voy a llevar en alguna esquinita de mi conciencia y cuando planifique mi reencarnación lo voy a tomar en serio, a ver si se me da. Adelante, Iri. Gracias. Pues sí, yo también pienso como la hermana, que en todo hay espiritualidad, por supuesto que la hay. En el planeta tenemos medicina y tenemos, es decir, todo lo que se ha extraído de las plantas, de los animales, ha sido estudiado por el hombre a lo largo de la historia. Y realmente el asunto es que el veneno es la medida. Es decir, la medida es el veneno, que lo podemos usar para el beneficio del hombre o lo podemos usar para lastimar la vida del hombre, de las selvas, de los océanos, de los animales, ¿no? Y sí creo también en esto que decías tú, de tu inquietud, yo sí creo que, por ejemplo, los muy buenos médicos lo han sido por varias vidas médicos. Y sí creo que si un espíritu encarnado se prepara en la herbolaria o en cualquier otra disciplina y continúa varias vidas haciendo esto, yo creo que ahí es donde está, digamos, más cerca a la espiritualidad en el sentido de la aplicación para el beneficio de la humanidad. Gracias. Gracias a ti, Iris. Tus palabras siempre son bien contundentes, bien claras, bien bonitas. ¿Ok? Y trae unos puntos bien interesantes que amplían el conocimiento y los temas. Mayra, saludos. Hoy has estado calladísimo. Rafael, también tenemos Hola. una nota de Ivette Ortiz. Pues primero con eso, ok. Sí. ¿La quieres leer, Ivette Concepción? Sí, yo la leo. Dice, cuando el ser humano dedica su vida al mejoramiento de su especie y de otras especies, es indicativo de que su evolución espiritual es adelantada. La aportación, me perdió. La aportación espiritual del reino animal a la humanidad es invaluable. Tal vez no lleguemos a comprender cuánto ha ayudado el sacrificio del reino animal en su evolución espiritual como grupo. Ivette, a las dos Ivette, Ivette Concepción por leerlo y a Ivette Ortiz para escribirlo. Ivette, yo arrancaría ese pensamiento así, lo pondría en mi presentación como la conclusión de mi presentación, porque mejor yo creo que imposible. Muchas gracias por compartir ese mensaje. Ahora sí, Mayra, adelante. Sí, ahora fue que entré tarde, no pude entrar antes. Pero nada, respecto a
lo que estás diciendo de si hay, ¿cómo es? En cuanto a lo de la espiritualidad o viceversa, si hay ciencia en los chamanes, yo pienso que sí, que como han dicho antes, la espiritualidad está en todo, porque toda decisión para mí en el libre albedrío que tenemos es basada en el desarrollo espiritual de cada ser, ¿verdad? Lo veo así, pero en cuanto a lo de los chamanes y con el uso de la ciencia, pienso lo mismo que tú estabas diciendo ahora, que tú dices, ay, mira, este conocimiento que yo he adquirido en esta vida, pues en una futura, pues podría yo utilizarlo siendo pues tal vez un chamán. Pues pienso eso, que es que como en las reencarnaciones se van adquiriendo conocimiento, pues no se sabe cuántos chamanes ya han adquirido ese conocimiento en previas reencarnaciones. Y además de eso, si también que son, ¿verdad? Personas conectadas a nivel espiritual de manera elevada, pues también como mediunidad reciben información que pueden venir de seres espirituales de la ciencia. O sea, pienso que sí, que los chamanes también usan la ciencia por esas dos vías, ya sea por conocimiento adquirido en previas vidas o por información que puedan recibir eh, a nivel espiritual. Coincido totalmente con tus palabras y me identifico. Para mí, un científico en un laboratorio tiene el rasgo, aunque no lo entiendan, que no lo crea, chamánico, y un chamán acá en un lugar natural, en un ambiente natural menos contaminado, más puro, con un contacto directo con la naturaleza de la Tierra, tiene también unos componentes puramente científicos, aun cuando no los reconozca. Eh, Víctor y Carmen, yo, como ya son las y 54, yo me voy a retirar. Les doy las gracias a todos ustedes, la participación, y Beto Ortiz, de verdad ese pensamiento me gustaría guardármelo porque es excelente lo que usted escribió, me gusta mucho, ¿ok?